tenemos bastante concurrencia esta noche. Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente a... Este es nuestro segundo webinar del 2021. Recordarles que, bueno, nosotros partimos con esta idea junto a Fundación Telefónica, al equipo de Big Data de Telefónica, el 2020, por lo que pueden rescatar los otros webinars en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube, que se los voy a pegar a continuación en el chat. Recuerden que en el chat usted pueden ir dejando las preguntas, como la dinámica de nuestro webinar. Hay un sector, si exploran un poco en la parte baja de Zoom, en la parte de los chats van a encontrar una opción que se llama preguntas y respuestas. En esa parte la abren y pueden ir dejándonos las preguntas a lo largo del webinar. ¿Sí? Alberto, nuestro invitado de hoy, va a responderlas al final, un poco para no quitarle el hilo de lo que nos va comentando, por eso ideal que las vayan dejando a medida que van surgiendo sus preguntas. ¿Sí? Entonces en el... no sé si puedo dejar algo en el chat. Sí, acá. Entonces acá en el chat, para los que quieran seguirnos en nuestro canal de YouTube, quieran revisar un poco el material que hemos ido dejando con todos nuestros webinars desde el 2020, lo pueden revisar en el... No, déjenme compartirlo para todos. Ahí va. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, recordarles la dinámica, pueden ocupar el chat de preguntas y respuestas para dejar sus preguntas. Y el día de hoy nos acompaña Alberto Díaz Letelier. Alberto es un data scientist telefónica. Sí, él es apasionado por los algoritmos de aprendizaje automático y todo lo que tiene que ver con el mundo de los datos. Y hoy día nos quiere contar su experiencia en temas de modelos de catbots versus modelos de ensamble, que son actualmente no técnicas de machine learning que se han ido explotando, se han ido desarrollando mucho más estos últimos años. Él nos va a explicar, bueno, cómo la técnica de ensamble es contrastada con un modelo de gradient boosting denominada lo que es el catboost. Se aplica con data que él extrajo también enfocada a lo que es telcos, o sea, empresas de telecomunicación, para definir si un cliente se va o no de la compañía, lo que llamamos fuga o más comúnmente conocido como churn en las compañías. Y es como uno de los dolores de las empresas de telecomunicaciones y en general de las empresas, ¿no? La fuga de los clientes. Por lo tanto, ahí Alberto, que ha explorado un poco más en detalle estas técnicas, nos va a contar cómo las ha desplegado y, bueno, toda la experiencia que ha tenido, los problemas y también los éxitos con estas técnicas. Solo que Alberto hoy está sin cámara, así que puede que no lo vean en el video por unos problemas técnicos, pero vamos a escuchar y vamos a ver la presentación que nos tiene para el día de hoy. Sí, Alberto, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y por ser parte del equipo Telefónica. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por la presentación, Silvia. Sí, claro. Y bueno, a los participantes, recordarles que nosotros tenemos esta sesión una vez al mes, idealmente como a mitad de mes, está cercana a esta fecha, para que estén pendientes y se puedan sumar cuando tengan un tema de interés. Dale, Alberto, si puedes compartir, por favor. Perfecto. Procedo a compartir pantalla para que veamos la presentación que tengo preparada para este webinar. Se logra ver, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido a este webinar. Y voy a comentar una bonita experiencia que tuve al trabajar y a investigar un poco en los modelos tal cual el título lo menciona, que es CADBUS versus ensambles, modelos de ensamble. ¿Ya? Básicamente CADBUS es un algoritmo, ¿ya?, de ensambles también, y
voy a comentar cómo opera dicho algoritmo, contrastándolo también con los modelos de ensamble y cómo opera esa técnica en particular. Todo esto en el marco del Machine Learning, ¿ya? Dado que la experiencia que he logrado con estos modelos al aplicarlos a tareas que tengo aquí en la compañía, junto con otras tareas, ya sea competencia en Kaggle, dan muy buenos resultados y hay un fundamento teórico del cual quisiera compartirlo con ustedes. Perfecto. Los modelos de ensamble combinan múltiples modelos en uno nuevo con el objetivo de lograr un equilibrio entre bias y varianza, consiguiendo así mejores predicciones que cualquiera de los modelos individuales. Ensambles es una solución para superar los siguientes desafíos. Alta varianza, el modelo es muy sensible a las entradas proporcionadas a la entidad de aprendida, baja precisión, un modelo o un algoritmo para adaptarse a todos los datos de entrenamiento podría no ser lo suficientemente bueno como para satisfacer las expectativas. Y por otra parte, tienes características de ruido y sesgo. El modelo se basa en gran medida en una o unas pocas características mientras hace una predicción. En este esquema de la diapositiva, si te das cuenta, a mi mano izquierda tenemos un single model y a mano derecha tenemos un ensemble learner, ¿ya? En el single model prácticamente es un modelo por sí solo. Bueno, la vieja escuela decía, apréndase un buen modelo, estúdiese bien los hiperparámetros y utilícelo como su caballo de batalla, ¿ya? Pero resulta que muchas veces un solo modelo, por mucho que sepamos de él en su profundidad, no se adapta bien a los datos, porque todo depende de los datos, ¿no? Podemos tener los mejores modelos del mundo, pero aquí lo que define la calidad son los datos. Entonces, a partir de un conjunto de datos, los cuales por lo general se segmentan en un train y un test, en el train nosotros entrenamos un algoritmo, ¿ya? En este caso es un algoritmo de random forest. Si bien el algoritmo de random forest opera como una serie de árboles también, que por sí solos son ensambles, en este caso, dicho algoritmo está solo. ¿En qué sentido? Dado que te da una predicción, esa predicción no se combina con el resultado de las predicciones de otros modelos, tal como es el caso de Ensemble Learner. Acá en el Ensemble Learner, bueno, tienes un conjunto de datos, donde tienes tu conjunto de entrenamiento también, tienes tu conjunto de test, ¿ya? Y si te das cuenta, en el Ensemble Learner tienes 4 modelos. Esto es como que tuvieras, no sé, el equipo de los Avengers. Aquí cada uno de los modelos lo que realiza, por ejemplo, KNN, tienes un Super Vector Machine, tienes un Decision Tree y un Random Forest. Básicamente lo que hacen los modelos de ensamble es que las predicciones que te van a dar cada uno de estos modelos, en el fondo las vas a combinar, ¿ya? A través de un proceso, y vas a través de un voto obtener una predicción final. Es decir, si tu target es dicotómica, ¿ya? Si tu target es dicotómica 1 y 0, y el KNN te da una predicción de un 1, Super Vector Machine un 1, un Decision Tree un 1 y un Random Forest te da un 0, básicamente por mayoría de votos, la predicción final para dicha observación va a ser un 1. Eso es lo que se llama un voto simple, ¿ya? Por otra parte, también está el voto ponderado, que es la predicción de cada uno de estos modelos, la ponderan por la precisión que obtienes de cada uno de estos modelos. Entonces, la accuracy, error de validación en algunos casos, entre otros. Pero básicamente esta es la idea de los ensambles, tener un equipo de modelos donde se van a entrenar por sí solos, ¿ya? Los vas a entrenar, vas a obtener predicciones, esas predicciones las vas a combinar y vas a tener un voto. Esto es para minimizar errores de predicción y entre otros sustentos estadísticos que hay detrás de esta técnica. Ahora, Decision Tree Learning, la base de todo. Esta base es prácticamente conocer un árbol de decisión, ¿ya? Donde tienes un nodo, ¿ya? Donde el primer nodo, o esto h menor a 30, es lo que se llama nodo raíz. Luego están los nodos intermedios, ¿ya? Y por otra parte Alberto, están... ¿Sí? disculpa,
tengo una interrupción. Pasa que creo que te estás moviendo un poco del micrófono y se te va un poquito la voz en algún minuto, como que se aleja. No sé Ahora es un sí, problema ¿se técnico. escucha? Sí, ahí perfecto. Si puedes Sí, continuar me estaba ahí. arrancando. Sorry. No te escapes. Entonces, bueno, eso. Gracias. Gracias, Silvia. Cualquier cosa me interrumpe, que no se escuche algo técnico, por favor avísame, porque solamente veo la pantalla. Sí, no, ahora vamos bien. Dale. Entonces, tal cual les comentaba, un árbol de decisión. Esto es lo básico, donde, tal cual les decía, se compone de un nodo raíz, que en este caso es la edad, aquí una variable, obviamente. Los splits, que son las divisiones, que son los yes y no, por lo general siempre son divisiones binarias, ¿ya? Se llaman base learner, los pueden encontrar en la literatura. Nodos intermedios, que son otras variables, que también tienen split, divisiones binarias, y llegas a una predicción, donde si queremos recorrer este árbol, por ejemplo, una persona que es menor a 30 años, sí, y come pizza, sí, entonces aquí la predicción es que es unfit, no está en un buen estado físico. Sin embargo, si es menor de 30 años, come pizza, no, entonces está en un buen estado físico. Estos resultados son los que se denominan las hojas del árbol. Y es ahí donde van los resultados de las predicciones finales para lo que es un árbol de clasificación. Esto es a grandes rasgos, porque el árbol puede contener cientos de variables, muchos más niveles, en lo que es profundidad, y es bastante complejo eso, pero aquí estamos en lo que es lo práctico que nos va a servir para ir entendiendo el algoritmo que viene para más adelante. Ahora, en la práctica, nosotros nos enfrentamos, cuando queremos ya aplicar modelos de Machine Learning, a lo que es la típica tabla. La tabla donde vienen las variables, ¿ya? Y tiene un target. En este caso, tienes clientes, tienes ingresos, tienes historial, y para cada una de estas variables tiene sus respectivos valores, ¿ya? Y tienes tu target, que es un plan móvil, donde esta target es dicotómica, ¿ya? Donde queremos ver si es aprobado dicho plan, si es rechazado el plan. Entonces, aquí hay un esquemita. Este esquema te dice cómo operacionalizar el árbol, es decir, se toma una variable, en este caso cliente, ojo acá, que esa variable no es porque sea porque sí, sino que existen métodos heurísticas que te van a definir cuál va a ser la variable ideal para comenzar a operacionalizar el árbol, ¿vale? Entonces, vamos a partir en este caso que, digamos, que la variable cliente es la variable que más nos explica este fenómeno que está acá, la cual, como ya vemos, tiene dos divisiones, un sí y un no. Para los casos que son sí, existe esta distribución del árbol, donde a su vez consideramos una variable más, ya que es el historial, y el historial tiene bueno y malo, ya que son sus clases. Entonces, dado esta recursiva que tenemos acá, la clasificación para una persona que sí es cliente y tiene un historial bueno es un aprobado, y para clientes que tienen un historial malo es rechazado. Si te das cuenta acá, en este segmento tienes los que son clientes y, si te va a ver si el historial es bueno, entonces tu target tiene dos casos de aprobado. En este ejemplo de Toy Story, de juguete. Al tener dos casos aprobados, quiere decir que en tu target tienes un nodo puro, tienes más o menos un 100% de clase acá. Entonces, esa predicción va a ser confiable. No obstante, acá, si te das cuenta, para los que no son clientes, tienes un caso en el cual no consideras ninguna otra variable, sino que solamente los que no son clientes, tienes un rechazado, un aprobado y un rechazado. Acá tienes dos rechazados y un aprobado. Si quisieras hacer una clasificación, dado este perfil, simplemente aquí, por temas de mayoría, por usar la moda, dado que es una variable cualitativa, la predicción sería un rechazado. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un caso en que nos da aprobado y rechazado? Y tenemos un 50%. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque hay solución para ese tema. Esto es cuando hablamos de un solo árbol de decisión.
Ahora bien, tal cual les mencionaba, existen varias alternativas, todas ellas con el objetivo de encontrar nodos los más puros u homogéneos posibles. Con el fin de determinar cuáles de las divisiones es mejor, introducimos un concepto llamado impureza. La impureza se refiere al hecho de que ninguna de las hojas tienen un 100% de la clase. Gini es una medida de impureza. Cuando Gini vale 0, significa que ese nodo es totalmente puro. La impureza se refiere a cuán mezcladas están las clases en cada nodo. Ahora bien, existen otras métricas como la entropía y otras más, pero en este caso vamos a ver lo que es el índice de Gini, el cual se construye de esta manera, donde es 1 menos la suma de los P sub i, donde esos P sub i son las proporciones de elementos que hay en cada clase. Es decir, si tenemos dos clases, esto va de un 1 a 2, ¿ya? Y aquí serían las proporciones. Tengo un ejemplo práctico para que veamos cómo se aplica esta formulita y entendamos la noción de cuál es la relevancia a la hora de trabajar con el árbol de decisión. Bueno, acá hay un ejemplo de juguete en el cual tienes un dataset de 3 variables, ¿ya? Y tienes un target, ¿ya? Tienes, por ejemplo, Lobs con popcorn, Lobs soda, la edad, y tienes Lobs Cool Aside, una película, digámoslo así, no lo sé. El punto es que en esta target vas a tener distribución de clases no y sí. Ahora, si consideras el popcorn una variable, esta tiene dos clases, que son yes y no. Aquí le pusieron true y false, pero es lo mismo que yes y no. Y si ves aquí cómo impacta esta variable en la distribución de la target, para los casos en que popcorn es true, o sea, son yes, tenemos 4 yes acá, podemos ver que en la target tú vas a tener 3 casos de los cuales son un no y un caso el cual es un yes. Para el caso de los que son false, es decir, los casos en que popcorn es no, la distribución de la target vas a tener 2 casos en los que son yes y un caso en lo que es no. Entonces ahí ya construiste un árbol bien básico. Esto es lo que se denomina stacks, ¿ya? Un árbol bastante básico y son la clave para los algoritmos de boosting, AdaBoost, que vamos a ver más adelante. Ahora bien, tal cual lo mencionaba, la idea de calcular el Gini impurity en cada una de las hojas a través del algoritmo que ya mostré es este. Simplemente es un 1 menos la probabilidad de una clase, que es un yes al cuadrado, menos la probabilidad de otra clase, en este caso es un no al cuadrado. Y con eso, simplemente vas a obtener la métrica del Gini impurity, ¿ya? Y con eso va a ver cuán homogéneo es el nodo. Por otra parte, cuando ya tienes el Gini impurity para la hoja de la izquierda como la hoja de la derecha, vas a querer ver cuál es la calidad de esta variable. Y para eso calculas el total Gini impurity, que es básicamente un promedio ponderado. Es decir, el total de casos, que son 7, ¿ya? Aquí tienes 7 casos, y a mano izquierda, en la hoja izquierda, vas a tener 4 casos, lo multiplicas por el Gini impurity que te dio para la hoja izquierda, más 3 casos de 7 por el Gini impurity que te dio para la hoja derecha. Este total Gini impurity, la gracia que tiene es que se hace para todas las variables que tiene acá, ¿ya? Y el que tiene menor Gini impurity, perdón, es la variable que tú vas a considerar para comenzar a inicializar las operaciones en el árbol. Eso es la gracia de este indicador. Ahora bien, súper importante, ¿cuándo trabajamos con un árbol de decisión? Mira, en la práctica, si bien tenemos acá una distribución de variables, tienes x1, x2, y quieres ver la distribución de tu target, en este caso la target son 2 clases, se ven ceros y cruces. Cuando se da este caso, que es el caso más irreal, digámoslo así, aunque puede darse, vas a tener una separación totalmente lineal, ¿ya? Es decir, acá no es tan necesario
que puedas aplicar un árbol, sino que puede bastar con un Super Vector Machine o una regresión logística, dado que las clases son súper fáciles de separar. Pero ¿qué pasa cuando tienes clases que no son linealmente separables como estas? Ya aquí tienes dos variables y tienes esta distribución de clases. Bueno, ahí hay recomendaciones como aumentar la dimensionalidad, utilizar algún kernel, entre otros. No obstante, redes neuronales también, pero no obstante, llega al rescate los árboles de decisión, porque el árbol de decisión, la gracia que tiene es particionar tu espacio. Aquí estamos en un espacio de R2 y lo que hace el árbol de decisión es particionar el espacio, ¿ya?, en regiones disjuntas. Y con eso te permite trabajar y entrenar el algoritmo en el cual vas a tener una mayor precisión. Es como la gracia en sí del árbol de decisión. Ahora, algunas notas importantes: al tratar de métodos no paramétricos, no es necesario que se cumpla ningún tipo de distribución específica. Por lo general requieren mucha menos limpieza y reproceso de los datos en comparación con otros métodos de aprendizaje estadístico. Por ejemplo, no requieren estandarización de sus variables. La capacidad predictiva de los modelos basados en un único árbol es bastante inferior a la conseguida con otros modelos. Esto debido a su tendencia al overfitting. Y bueno, un problema que ya es sabido: son sensibles a los datos de entrenamiento desbalanceados. Una de las clases domina más sobre la otra. Eso fue, a grandes rasgos, cómo opera un árbol de decisión, el algoritmo de Decision Tree, por sí solo, digamos así. Ahora bien, vamos al mundo de lo que es métodos de ensamble de modelos, bagging o boosting. Aquí comento unas consideraciones generales donde te indican que ambos disminuyen la varianza de su estimación, ¿ya? Si el problema es que el modelo único obtiene un rendimiento muy bajo, boosting es la mejor opción. Si la dificultad del modelo único se adapta en exceso, entonces la mejor opción es bagging. Bueno, todo esto son consideraciones generales y va a depender mucho del criterio del experto, de los datos, entre otros. Ahora, ¿cómo funciona el bagging? Bueno, bagging es bootstrap aggregation, y sin entrar en consideraciones muy técnicas, te comento que a partir de un conjunto de datos, donde cada uno de los colores son filas de tu base de datos, lo que hace el algoritmo, lo que hace esta técnica es segmentar, tomar subconjuntos de esta data e ir segmentándolo a través de un proceso aleatorio con reemplazo. Es decir, aquí los datos sí se pueden repetir. Si te das cuenta, el verde se repite 2 veces, y así sucesivamente para cada uno de los subconjuntos de datos que puedas tomar de acá. Otra parte importante también es que no solamente la aleatorización es a través de filas, sino que lo hace a través de columnas, es decir, de sus variables. Aleatoriza dentro de las variables, es decir, por ejemplo, si un árbol tiene la variable x1 y, por ejemplo, perdón, si un conjunto de datos tiene la variable x1 y el otro conjunto de datos tiene de nuevo la variable x1 y así sucesivamente, y si esa variable te aparece en todos los subconjuntos, eso indica que los árboles, perdón, no, eso indica que el algoritmo que vas a aplicar ahí va a estar correlacionado. Entonces la gracia acá es que los algoritmos que apliques acá estén no correlacionados. Y al no estar correlacionados, utilizan la estrategia de ir aleatorizando en columnas. Porque si bien una variable puede ser muy preponderante, puede ser una variable de alta importancia, y si la consideras en cada uno de los segmentos de la data, va a estar midiendo en el fondo lo mismo. Esa variable te va a estar midiendo lo mismo en cada uno de los datos. Y nosotros no buscamos eso. En esta técnica lo que se busca es que cada uno de los árboles que vamos a entrenar, ya acá en el caso de Random Forest, de hecho esta es la base del Random Forest, cada uno de los árboles que se entrenan acá, o modelos que entrenan acá, estén no correlacionados, ¿ya? Y eso es como opera básicamente el bagging, donde aquí hay independencia. Ahora, ¿cómo opera el algoritmo de boosting? La idea detrás del boosting es ajustar de forma secuencial múltiples modelos weak learners, modelos sencillos que predicen solo ligeramente mejor que lo esperado por el azar.
Cada modelo emplea información del modelo anterior para aprender de sus errores, mejorando iteración a iteración. Bueno, en este esquema tienes un modelo que lo entrena solo en un conjunto de datos y va a aprender de los errores que están en este conjunto de datos. Por otra parte tienes el bagging, ¿ya? Donde acá, tal cual te mencionaba, al entrenar modelos, estos van a ser independientes entre sí, por eso van a ser procesos paralelos. Y en el boosting, bueno, el boosting es secuencial, porque lo que entrenas acá, los errores aprendidos acá, los vas a retraer acá, ¿ya? Es decir, va a ir considerando los errores del árbol anterior. Entonces, ahí es como la magia del algoritmo que vamos a ver a continuación. Cómo trabaja los errores del árbol anterior, ¿ya? Para ir minimizando aquello. Ahora, uno de los primeros algoritmos de boosting es el famoso Abacus. Acá en esta flashcard de Chris Elbon te comento a grandes rasgos los pasos que sigue este algoritmo. Por ejemplo, en el paso 1 te dice que asigna a cada observación XY un peso inicial con un valor W sub I que es 1 sobre n, donde n es el total de los números de observaciones. Es decir, para acá, si tienes una base de datos con 100 registros, todos esos 100 registros van a estar considerados con un peso. ¿Cuál va a ser ese peso? Va a ser 1 sobre n. Posteriormente, se entrena un weak model, un modelo débil, ya que es un árbol de decisión, un STAMPS, por ejemplo. Y para cada observación, si se predice incorrectamente, W sub I, ese parámetro, es incrementado. Si predice correctamente, W sub I, ese parámetro no es incrementado, sino que es decreased, ¿ya? En el paso 4, se entrena un nuevo modelo donde las observaciones con pesos más grandes se les da una mayor prioridad. Y bueno, se repiten los pasos 3 y 4 hasta que las observaciones queden perfectamente predichas, o bien se termine con el número de árboles que se están entrenando que le dijiste al algoritmo. Porque cabe destacar que todos estos algoritmos tienen un número de árboles que tú les vas a indicar, 100 árboles, 200, va a depender. Notas. Bagging. Se emplean modelos con muy poco bias, pero mucha varianza, ¿ya? Agregando muchos de estos modelos, se consigue reducir la varianza sin apenas inflar el bias. El número de árboles creados no es un hiperparámetro crítico. Por mucho que se incremente, no aumenta el riesgo de overfitting, ¿ya? Lo que es boosting. El boosting se encarga de aplicar secuencialmente un clasificador débil a versiones modificadas de los datos, produciendo una secuencia de clasificadores débiles. Entonces, se emplean modelos con muy poca varianza, pero mucho bias, ¿ya? Entonces, árboles de decisiones con poca profundidad. Ajustándose secuencialmente a muchos modelos se reduce el bias. Ahora bien, ¿cómo opera el algoritmo de gradient boosting? Gradient boosting es una generalización del algoritmo Adabus que permite emplear cualquier función de coste, siempre que ésta sea diferenciable. La flexibilidad de este algoritmo ha hecho posible aplicar boosting a una multitud de problemas, regresión, clasificación múltiple, entre otros, convirtiéndolo en uno de los métodos de Machine Learning de mayor éxito. Ahora bien, a diferencia de Adabus, el gradient boosting, el árbol ya no es un simple stamp, sino que es un árbol un poquito más elaborado, que tiene un poquito mayor de niveles, algo ya un poco más contundente. Aquí solamente voy a ilustrar los pasos que el algoritmo de gradient boosting tiene, donde, bueno, nos vamos a entrar en consideraciones muy técnicas, porque este algoritmo es matemática pura, digámoslo así, pero sí a comentarles que se parte de un conjunto de datos, ¿ya? Y una función, la cual tiene que ser diferenciable, luego existe un valor constante de un inicializador, luego en el paso 2 hay una serie de subpasos, que es, por ejemplo, calcular los residuos, porque este modelo funciona con residuales, y los residuos se calculan acá en la letra A. Bueno, de este algoritmo dentro de series de derivadas y consideraciones matemáticas, simplemente a lo que se llega es un residual, que es lo observado menos lo predicho.
Posteriormente, en el paso B, se crean árboles, se obtiene un valor gamma, ¿ya? En el cual minimiza una función donde ese valor gamma va a utilizarse para poder actualizar cada una de las predicciones de los árboles que vamos a ver, ¿ya? Ahora, destaco que hay un ejemplo práctico donde voy a detallar paso a paso esta serie de algoritmos, ¿ya? Donde ahí se va a entender un poco más en el ejercicio práctico que me gustaría compartirles. Bueno, dado que vamos a analizar un problema de clasificación binaria para gradient boosting, se parte de lo que es la función de verosimilitud, ¿ya? Que esta que está acá, ¿ya? Luego de una serie de consideraciones matemáticas, entre otras, aquí hay un bugs, esto no es así, sino que solamente esto es igual al log de los odd ratios, ¿ya? Y todo esto es para un nodo inicializador. Dicho nodo inicializador corresponde a lo que es el odd ratio. Aquí, tal cual les mencionaba, este es el cálculo de los residuales que vamos a tener. Luego se conforma un árbol con ciertas regiones donde cada una de las hojas del árbol va a contener los residuales. Luego se calcula un valor gamma, ¿ya? El cual me va a ser útil para ir actualizando el árbol. Dicho, este valor gamma toma los residuales y los transforma. Lo vamos a ver en el ejemplo práctico. Bueno, y acá está el ejemplo práctico, en donde tenemos, por ejemplo, un conjunto de 6 observaciones, ¿ya? Tenemos 3 variables, ¿sí? Tenemos 3 variables y tenemos una target, ¿ya? En lo que es el algoritmo de gradient boosting, se necesita un F0, que es lo que vimos en el algoritmo, un F0 de X, donde ese F0 de X es el valor inicial, una hoja inicial, que me permite ir construyendo el árbol. Esa hoja inicial no es nada más y nada menos que el cálculo del log ratio, ¿ya? Ahora, esta hoja inicial tiene que ser una probabilidad. Para transformar este log ratio en una probabilidad, simplemente utilizamos acá la función sigmoidea, lo que se utiliza en la regresión logística. Este log ratio se transforma en una probabilidad y esa sería nuestra probabilidad inicial para todo el conjunto de datos, ¿ya? Y con eso ya tienes tu valor inicial para comenzar a construir el dato, el cual salió de haber trabajado la función de verosimilitud, ¿ya? Y haber llegado a que el resultado de eso es el log ratio, y ese log ratio lo pasas a una probabilidad, donde esa probabilidad es como el promedio. Si esto fuera una variable continua, sería como el promedio. En este caso, dado que es dicotómico, esa probabilidad es como la probabilidad promedio, y por eso usamos la regresión logística. Ahora bien, para medir la calidad de esa predicción inicial, aquí les ilustro una gráfica donde tenemos los casos que son no. Para este ejemplo de juguete, tenemos 2 casos que dicen no en la target y tenemos 4 casos que son yes, ¿ya? Y en este eje, este es el eje de las probabilidades. Y acá tenemos la probabilidad inicial, que nos dio 0,7. Ahora, simplemente, ¿cuál es el paso a seguir, dado que este algoritmo trabaja con los residuales, con los errores de los árboles que se cometen anteriormente? Vas a ir calculando el residual para cada una de las observaciones. Es decir, 0,7 menos un 1. Para todas las clases que son yes, las clases positivas las vamos a definir como un 1, y en base a eso comienzas a calcular y a obtener los residuos. Y con eso ya tienes los primeros residuos, ¿ya? Posteriormente, los pasos del algoritmo decía que vas a crear un árbol. Creas un árbol, por ejemplo, con estas variables que tienes acá, ¿ya? De 3 hojas. Si bien esto es un ejemplo bien práctico, bien Toy Story, pero en la práctica son más de 3 hojas, evidentemente, sino que se recomienda que sean entre 8 y 31, incluso ahí en los mismos hiperparámetros de los algoritmos te los va indicando, ¿ya? Ahora bien, dado esta recursiva que tiene acá, por ejemplo, estos 3 casos, que si sigues su secuencia lógica de los criterios que tienes en el árbol,
estos perfiles ajustados a estos criterios, simplemente envías los residuales que tienen acá, sus residuales los envías a una hoja. ¿Ya? Al enviarlo a una hoja, ¿ya? Lo que necesitas hacer es lo siguiente, es actualizar, de acá obtener un valor que me pueda servir, porque estos son residuales y vienen de una probabilidad, ¿no? Y de acá necesitas actualizar estos valores. ¿Cómo actualizas estos valores? Bueno, con la fórmula que comentaba al inicio, que es un valor gamma, ¿ya? Que es la suma de los residuales dividido la suma de las probabilidades previas por 1 menos la probabilidad. Por ejemplo, aquí tienes un residual que es menos 0,7, entonces simplemente lo que debes calcular acá es una métrica que se define como los output values. Dichos output values, ¿ya? Me van a servir para ir actualizando las probabilidades. Entonces, así como va operando este árbol. Los residuales que están en las hojas, ¿ya? Los transforma a una métrica. ¿Ya? ¿Por qué los transforma a una métrica? Bueno, porque son residuales y tu actualización, tu algoritmo de actualización está en función de los out ratios. ¿Ya? Entonces, para estandarizar, se utiliza esta métrica. Y bueno, acá, una vez ya definido cada uno de los out ratios, perdón, cada uno de los output values, ahora simplemente tienes que actualizar. Es decir, utilizas este algoritmo, ¿ya? Que es el algoritmo de actualización aditivo, que es el que vimos en los pasos que se usaron en los pasos del algoritmo, que era la letra D, si no me equivoco, donde a partir de tu out ratio, que era esto que está acá, tienes un learning rate, que es el valor de aprendizaje, ¿ya? Y tienes los output values. Ahora bien, para calcular los residuales, simplemente te vas al perfil de cada uno de los individuos, ¿ya? Y en base al perfil, tú recorres el árbol y vas haciendo el cálculo. El cálculo que está en función de los out ratios. Y dado que está en función de los out ratios, para poder actualizar y llevarlo a probabilidad, lo que haces es aplicar la función sigmoidea. Al aplicar la función sigmoidea para cada uno de estos registros que vas a tener la probabilidad. Y tienes tu segunda probabilidad. Entonces, ahora que tienes la segunda probabilidad, simplemente vuelves a actualizar y vuelves a calcular los segundos residuales. ¿Ya? Y acá están los segundos residuales, que estos residuales tienden a ser mucho menor que los residuales que calculaste en la primera iteración. Y es así sucesivamente como el algoritmo de gradient boosting se va a ir actualizando. ¿Y cuándo se detiene esto? Bueno, se va a detener cuando llegues al máximo de árboles que le indicaste al modelo, o bien cuando los residuales sean completamente cero, llegues a un cero. Ahora, ¿cómo predice un nuevo valor este algoritmo? Bueno, simplemente a partir de las variables que tú me diste y tu target, la target aquí es desconocida, la gracia es predecirla, vas a utilizar estas variables, ¿ya? Los valores que te dan de esta variable, y simplemente ingresas al algoritmo y el algoritmo los recorre de acuerdo a los árboles. Aquí hay dos árboles, solo dos, pero recuerden que los algoritmos funcionan no con dos árboles, sino que con 100 árboles, 200 árboles, 1000 árboles, y esa es la gracia de que vayan teniendo más árboles, y no solo uno, que tu predicción la va haciendo más fidedigna, ya va ajustando esa predicción. Por eso es bueno y por eso fue tan innovador el modelo de Random Forest, que ya en el año 2016 estaba haciendo furor. No obstante, ahora con los avances computacionales que hay y poder operacionalizar con más árboles, ¿ya? Los modelos de esta naturaleza tienen un mayor rendimiento, una mejor predicción, una mejor clasificación, ¿ya? Y bueno, es así como a modo general este algoritmo de gradient boosting te logra dar una predicción. Ahora, dentro de los algoritmos principales, y tal cual lo habíamos visto, lo había mencionado al inicio, bueno, está los modelos de ensambles. Y acá tenemos, estos también son modelos de ensambles, porque trabajan con varios árboles. Está el XGBoost, LightGBM y el fabuloso CADBoost. ¿Ya? Dentro de lo profundo, nos vamos a entrar en consideraciones muy técnicas, por lo menos por lo que es XGBoost, pero LightGBM y LightGBM,
pero sí te puedo comentar que son los mejores modelos que existen para abordar problemas de machine learning, ya sea de clasificación binaria o entre otras, donde tienes problemas tales como los de Chun, entre otros. ¿Ya? Estos algoritmos, por ejemplo, XGBoost es un algoritmo muy bueno, pero sí un poco más lento, y sobre todo cuando quieres hacer un grid search es bastante lento. Sin embargo, el algoritmo de IGBM se caracteriza por ser el algoritmo más rápido aún que CatBoost y XGBoost. ¿Ya? Ahora bien, veamos el tema de CatBoost, que es el algoritmo que he estado últimamente investigando, ¿ya? Y sigo investigando en él y profundizando. Y quisiera compartir con ustedes un poco de teoría de cómo opera este algoritmo. Bueno, básicamente este algoritmo lo que te dice es que los árboles son simétricos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean simétricos? Que bueno, que la división, la regla de división es la misma a través de todos los niveles, para todos los nodos en el árbol, ¿ya? Y bueno, esto hace que, esto también en la literatura se ha denominado como oblivious tree, donde básicamente la gracia de este procedimiento es que te evita que exista un sobreajuste, un gran overfitting, y que el algoritmo corra un poquito más rápido. Otra de las gracias de CatBoost, y de hecho la principal, pienso yo, que es Categorical Boosting. ¿Cómo trabaja las variables categóricas? Porque si bien, claro, los algoritmos corren cuando tenemos variables cuantitativas, pero también existe una serie de campos, perdón, de variables que no son cuantitativas, que si no son categóricas. Entonces, el algoritmo lo que hace es trabajar esas variables de una manera bastante óptima. Ahora, destaco que este algoritmo, bueno, es de gradient boosting, ¿ya? Y en comparación con XGBoost y la IGBM, CatBoost tiene una mejor, una accuracy mucho mejor, ¿ya? Y tiene una forma más fácil de operacionalizar las variables categóricas. El algoritmo fue realizado por la empresa Yandex a partir del año 2017. Yandex es como un símil de Google, pero en Rusia. Es una empresa que trabaja con productos de tecnología, de Internet sobre todo, ¿ya? Entonces, algunas de las consideraciones y de las innovaciones que tiene este algoritmo, bueno, es trabajar las variables categóricas a través de su Target Statistics, Encoding for Categorical Feature, ¿ya? Por otra parte está lo que es Random Permutation y Order Boosting, que lo voy a comentar, y tal cual ya lo comenté, el uso de árboles de decisión oblivios, o también llamados tablas de árboles de decisión. Veamos cómo el algoritmo trabaja las variables categóricas. Prácticamente, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un burdo, pero este es un ejemplo que obtuve de Yandex, ¿ya? Donde te dice que tenemos una variable categórica que tiene 3 niveles, ¿ya? Y se apoya en la target para dar un valor a cada una de las categorías. Imagínate que aquí tienes, bueno, acá son 3 niveles, pero si tuvieses una variable categórica con 100 niveles, entonces esto es bastante óptimo, dado que cada uno de sus niveles va a estar en función del promedio de la target. Es decir, para el color blue, si te das cuenta cuántos blue hay, bueno, el primer valor es un 0, el segundo blue es un 1, el tercer blue es un 1, ¿y cuántos blues tienes? 3. Entonces aquí tienes, para el valor blue, lo mapea a un valor de 0.67. Y así sucesivamente con cada una de sus variables, de sus categorías, perdón, y aplicado a todas las variables categóricas existentes. No obstante, en Yandex se dieron cuenta de que este procedimiento puede traer problemas, debido a aquí que lo que se busca y lo que más fundamenta el paper de CatBoost es el cambio de distribución que existe, bueno, eso se da para todos los modelos, pero dado que trabajas con árboles, el cambio de distribución que existe de las variables en el training es totalmente distinto en algunos casos a la distribución existente a lo que está en el testing. Entonces, para que no exista
una gran distribución, que el cambio de distribución de las variables que están en el training, en el testing, a la hora de operacionalizar estos modelos, no sea tan grave y se logre minimizar, ¿ya? Se utilizan estas técnicas, por ejemplo, para poder trabajar las variables. Pero se dieron cuenta que este método no era tan efectivo, si bien es útil, utilizaron otro método, el cual se los comento, que fue ordenar el TS, Ordered Target Encoding. Acá, a partir de este algoritmo, ¿ya? Y unos parámetros que se les dan a priori, ¿ya? Van mejorando cada una de las categorías, van mejorando las métricas que pueda encontrar para cada uno de estos valores, ¿ya? Ahora, si bien nosotros podemos tener un algoritmo o un conjunto de datos que tiene muchas variables categóricas, suponte 100 variables categóricas, ¿ya? Y de esas 100 variables categóricas existe una tremenda cardinalidad, o sea, muchas categorías, cada una de esas variables categóricas tienen muchas y múltiples valores a tomar, ¿ya? Por ejemplo, la variable comuna. Existen 346 comunas acá en el país, o sea, tienen una cardinalidad bastante grande. Si quieres utilizar esa variable, ¿ya? En algún modelo, bueno, una opción es hacer one-hot encoding, que es construir variables dicotómicas para cada una de esas 346 comunas. Es decir, vas a tener 346 columnas más. Y si tienes 100 variables categóricas y todas tienen una cardinalidad muy alta, vas a tener una cantidad de variables estratosféricas. Entonces, este algoritmo, ¿ya? Ayuda, tal cual lo mencionaba anterior, ayuda a trabajar las variables categóricas. Ahora, Ordered Boosting. Esta es la magia de vanguardia que hace que el modelo de CatBoost operacionalice y no caiga en lo que es el overfitting, ¿ya? En el paper que he estado investigando, que he estado revisando últimamente, dice que el algoritmo lo que realiza son permutaciones aleatorias. Luego de realizar permutaciones aleatorias, lo que hace prácticamente es hacer el order boosting, donde el order boosting, en palabras simples, dice que un modelo que ha sido entrenado en el primer punto, ¿ya?, de datos, en los primeros registros, se utiliza para calcular los residuos del segundo punto de datos. Otro modelo que ha sido entrenado en los dos primeros puntos de datos se utiliza para calcular los residuos del tercer y cuarto punto de datos, y así sucesivamente. Entonces, ese procedimiento anterior se conoce como refuerzo ordenado, y acá, esto lo extraje del paper, es lo que te comento, pero acá a modo gráfico, es decir, para conjuntos de información, por ejemplo, se entrenan un modelo en los primeros 5 registros, o los primeros 6 registros, y con ello puedes predecir residuales del séptimo, y así sucesivamente. Esa es la gracia que tiene este algoritmo. Esa es la vanguardia que hace que sea mejor a los algoritmos anteriores de boost. Bueno, y características generales, la técnica de innovación, tal cual, aquí están los pasos más ordenados, como ya les comentaba, es el ordering boosting y las permutaciones aleatorias, cómo trabaja las variables categóricas, el uso de los Oblivious Decision Tree y combinación de esas variables categóricas en nodos también, y que no es necesario hacer one-hot encoding. Entonces, acá, en contraste con los otros modelos, por ejemplo, ¿cómo trabaja los Missing Values XGBoost? Bueno, acá dice que los Missing Values por lo general se imputan, tienen algún trabajo, el XGBoost también, ¿ya? Y el CatBoost, bueno, si no les dices nada, él lo que realiza es utilizar el valor mínimo como para imputar. Acá lo que yo recomiendo es, bueno, si tienes Missing Value, es trabajarlo de manera estadística. Acá en este benchmarking lo que ilustro es básicamente los resultados que han tenido el modelo CatBoost respecto
a cada una de las bases de datos y problemas típicos donde se han analizado. ¿Ya? Y bueno, el modelo CADBUS en función a estos valores, que es la métrica de pérdida, ha tenido mejores resultados que el IGBM, XGBoost y H2O. Y como conclusión final, bueno, ya llegando a las conclusiones de lo que es como la teoría, ¿ya? CADBUS se implementa por unas teorías matemáticas bastante fuertes, que es el ordering boosting y el random permutation. Para mayor lujo de detalle, puedo compartir el paper de esto, el cual estoy investigando. Bueno, en el segundo punto es que te asegura que no va a haber overfitting, dado los algoritmos matemáticos que hay detrás, ¿ya? Y al implementar árboles de decisión simétricos, ¿ya? Por otra parte, los parámetros a considerar acá serían el learning rate, el random strength y el L2 regularization, ¿ya? Simplemente te dice que de los 100 y tantos parámetros que el algoritmo tiene, simplemente trabaja con estos, ¿ya? Y aún así el resultado no va a variar mucho. Bueno, entonces, por lo demás, este algoritmo es bastante rápido a la hora de optimizarse computacionalmente y a la hora de trabajar las variables categóricas también. ¿Ya? Es muy, muy rápido. Y lo cual lo hace un modelo robusto al sobreajuste. Bueno, esta es la bibliografía asociada, ¿ya? Donde trabajé. Bueno, acá básicamente son las librerías de Yandex, ¿ya? Otro es el paper, ¿ya? Y acá StatQuest de John Stormer, donde pude sacar bastante material muy bueno para poder explicar esta diapositiva. Ahora tengo acá un ejercicio práctico en el cual apliqué el algoritmo a los datos de Chun. Bueno, saqué una base de datos de Kaggle, ¿ya? La cual contenía todas estas variables, ¿ya? Y tiene el Chun, si es sí o es no, y tal cual mencionaba, tiene varias variables que son de naturaleza cualitativa, ¿ya? O sea, variables categóricas. ¿Cuántas de esas variables eran categóricas? Bueno, las variables categóricas que se logran... Alberto, ¿Sí? debo interrumpirte. No estamos viendo la parte del modelamiento en el ejemplo. Nos quedamos en la Gracias. presentación. No sé Ya, si... gracias. Voy a... ¿cómo salgo de acá? Dame un segundito. Claro, sí. Dame un segundito. Voy a compartir acá. Déjame. ¿Acá? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Excelente. Sí, puedes Fantástico. repetir Go. la Rewind. partida. Aprieta rewind, Silvia. Sí, creo. Ya. Perfecto. Mil disculpas. Bueno, tomé una base de datos de Chun, de Telecom User, lo saqué de un problema de Kaggle, en la cual tiene varias variables que son cualitativas, pues son categóricas. ¿Ya? Entonces, veamos de esas variables, ¿cuántas categóricas son? Ya. Tengo alrededor de 1, 2, 3, 4, 15 variables categóricas. Tengo 15 variables categóricas. Dentro de estas 15 variables categóricas, bueno, género son dos clases, femenino y masculino. ¿Ya? No obstante, dentro de estas 15 hay variables que tienen una cardinalidad muy amplia, muy amplia. Es decir, hay algunas de estas variables que tienen, por ejemplo, 50 valores a considerar. Entonces, tal cual lo mencionaba, hacer one hot encoding para cada una de estas variables es un poco complejo porque te va a aumentar la dimensionalidad de tu problema de la base de datos. Por otra parte, también puedes recodificar estas variables, ¿ya? Como una solución. No obstante, se ha demostrado que esas recodificaciones no son tan precisas como las recodificaciones que propuso el paper de CADBUS, ¿ya? A la hora de modelar. Entonces, bajo ese principio, el algoritmo lo que hace es trabajar las variables categóricas, ¿ya? De la manera en que ya ilustré en la presentación y se plasman en el paper. Entonces, ya con eso simplemente el algoritmo, ¿ya? Le das un
conjunto de parámetros. Estos no son los parámetros principales, sino que estos son parámetros que estaba investigando, de cómo resultan y cómo operan en el algoritmo para obtener una mayor precisión. ¿Ya? Entonces, tienes el cat feature, ¿ya? Y tiene una serie de parámetros más, que es, por ejemplo, la TIF, la profundidad del árbol, el learning rate, el número de árboles, las iteraciones, entre otros. Y acá tienes el class weight, ya que eso lo voy a abordar también. El class weight es cuando existe desbalance. Cuando hay un gran desbalance, esto que está acá soluciona bastante el problema. ¿Cómo opera esto? Bueno, esto opera de la siguiente manera. En esta lista, por lo general, el orden es 0 y 1. ¿Ya? Ahora, vas a ver tu variable acá, tu variable target, donde tienes la proporción de casos que son churn, casi un 27%, o sea, no les va bien acá, y un 73% de los que no son churn. Entonces, si bien acá no hay un gran desbalance, para nada, pero si esto fuera un 1%, un 2%, se recomienda hacer lo siguiente. Acá, si te das cuenta, donde hay un 0, el 0, ¿qué proporción tiene? Tiene un 73%. Entonces, el algoritmo dice, mira, donde está el 0, haz 1 menos la proporción de esos ceros. Y te da el inverso, te da el 26%. Y acá el 1, bueno, donde está el 1, ¿ya? Que es un 26%, donde está el 1, que estaría acá en esta posición, lo que harás va a ser 1 menos el porcentaje de los 1 del churn, y eso te da un 73%. Y esto solucionado, ¿cómo opera esto? Bueno, de la forma en que opera esto, es básicamente multiplicando, estos son multiplicadores, va multiplicando la proporción de casos desbalanceados que hay en tu conjunto de datos, evidentemente de forma interna, no es el algoritmo. Entonces, esto opera bastante bien para problemas de desbalanceo. Entonces, simplemente le das un play, ¿ya? Y el algoritmo empieza como una nave espacial a entregarte los mejores resultados, accuracies o métricas que tú le quieras poner. Por ejemplo, aquí podemos ver el custom loss, que es el AUC, el recall y el accuracy. Le puedes poner esas métricas que él optimice y el algoritmo por sí solo empieza a optimizar. ¿Ya? Y una vez esto, tenemos, no sé cuántos datos son como 7000, pero lo que más he hecho acá son 1.000.000 de datos en local, y con mi computador, que no es una gran cosa, se ha demorado con ese 1.000.000 de datos, para ejemplos prácticos, alrededor de 20 minutos. ¿Ya? Entonces, el algoritmo te va diciendo, mira, este es el mejor recall, digámoslo así, y esta es la mejor iteración. Y aquí el algoritmo automáticamente se detiene, porque dice Stop by Overfit Detector. Esto lo que hace es que cuando ya se da cuenta de que existe un overfitting, el algoritmo se detiene automáticamente y te da un valor de una métrica de un modelo que no está en overfitting. Y bueno, simplemente ya después utilizar las métricas y estudiar la performance del modelo y ver si satisface las necesidades de negocio. Por ejemplo, aquí un recall de 0.82, no está mal, entre otras. Puedes calcular curvas de deciles, donde fíjate que en el último decil ya tienes casi el 80% para esta data de los casos que hacen churn. Y si lo contrasto con una alternativa, lo mismo con un random forest, pero a diferencia que en este random forest hay que trabajar los valores nulos, porque habían valores nulos en ciertas variables, ¿ya? Y la métrica que te da del recall es 0.45. O sea, hay bastante diferencia en las mejoras que tiene el algoritmo CatBus, dado la gran teoría matemática que hay detrás, versus un algoritmo de random forest que es Bootstrap Aggregation. Entonces, eso es mi experiencia que estoy llevando a cabo estudiando este algoritmo, ¿ya? Para lo que es, detallando lo que son los modelos de ensambles,
y cómo opera básicamente el algoritmo CatBoost, que es acá donde encuentro que es fabuloso para dar problemas de negocio. Y todos los problemas que requieran una clasificación. También esto está para problemas de regresión, evidentemente, pero el punto es el mismo. La optimización y la performance que te da el algoritmo es bastante bueno. Y eso es lo que quería compartirle en este webinar. Dale, excelente presentación, Alberto, gracias. Ahí como que ahondamos harto en todo lo que son los modelos Boost. Ahí tú lo tienes ahí como el número uno. Tal vez Sí. entramos en una discusión. Uf. Pero la ventaja o lo que lo está rankeando es que no muchos modelos trabajan a nivel de variables categóricas, ¿no? Y es como una de las ventajas del CatBoost. Eh, bueno, ahí hay unos comentarios en el chat, tremenda presentación, Alberto, gracias. Quería consultarte, cuando tú tomas el CatBoost, por ejemplo, ¿solamente puedes aplicar a un conjunto de variables categóricas o entre medio puedes adicionar numéricas, continuas, o está restringido? No, no, no. El algoritmo no tiene ninguna restricción para las variables. La gracia de este algoritmo es que puede mezclar variables continuas y categóricas. Ese es el poderío que él tiene. ¿Ya? Claro, el momento clave surge en el encoding de las variables, ¿no? El target encoding. Había una pregunta en el chat precisamente de Patricio Olivares Saldaña. Gracias, Patricio, por la consulta, que surgió cuando estabas explicando un poco la teoría del CatBoost. Claro, ¿de dónde o sea, no le quedó muy claro cómo se genera el target? ¿De dónde viene? Cuando haces el encoding, no sé si podrías repetir Por un poco. supuesto. ¿Me permites compartir pantalla e ir a ese punto? Y lo Sí, explico rapidito. sí, por favor. Para que quede claro a todos la generación Sí, del no, y target después cualquier encoding, que es cosa, la parte core de esto. un Sí. correo, yo siempre lo voy a contestar encantado si es relacionado con Cadbus. Claro. Ya, entonces, bueno, acá hay un ejemplo. Fíjate que lo que hace el algoritmo es apoyarse en tu target, ¿ya? Es decir, tenemos un problema que tiene una target dicotómica, que queremos predecir una clase, 0 y 1, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Shun, se va o no se va, ¿ya? Y tenemos una variable ficticia, ¿ya? Que es categórica, que es el color, ¿ya? Que es el color. Entonces, a partir de la target, ¿ya? En color tenemos tres categorías, blue, red, green, ¿no es verdad? A partir de la target, te vas apoyando en calcular lo que es un promedio. ¿Qué promedio? Bueno, si te das cuenta, el blue, ¿qué valor tiene en la target? Tiene un 0, ¿no? 0. Más el blue, ¿qué otro valor tiene en la target? Valor consecutivo, el subsiguiente. Tiene un 1. Después nuevamente encontramos al blue. ¿Qué valor tiene en su target? Un 1. ¿Hay más blue? No, no hay. Entonces, el promedio es 0 más 1 más 1 dividido en 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos 3 casos que son blue. Y así sucesivamente, por ejemplo, para el color rojo, ¿cuántos rojos tenemos acá? Tenemos un blue, tenemos un red, aquí tenemos un red. ¿Qué valor tiene el red en la target? Tiene un 1. Más, más que, más nada, porque el siguiente red que va a encontrar en este conjunto de datos tiene un 0, ¿no? Entonces es un 1 más un 0 dividido 2, porque son dos casos de red que hay en este ejemplito, ¿ya? Y Claro, bueno, Alberto, ahí tal ¿sí? vez aclarar que la variable, o sea, la target es nuestra variable a predecir, ¿no? Y Sí, estos pues, son datos que ya conocemos, que, no sé, un cliente que compra claro, un producto Blue, no sé, ¿cuál es la variable a predecir? Por ejemplo, si es el turn, entonces, claro, un cliente que compra un producto Blue tiene o sea, no se va el siguiente mes, ¿no? O no se claro, fue, si estamos no se mirando el... fue, no se fue, Claro. claro, Y el otro, si compra, no sé, otro cliente que siempre compra un producto red, sí se nos fue a la competencia. claro, Pero así esa es es, la target también aclarando. Y claro, lo claro. que está aclarando es cómo se construye en base a la distribución que se va generando.
con la data histórica. Claro, en base a la target que tú tienes que tener, porque es un modelo supervisado, esa target debes conocerla y es tu histórico, ya, en base a él, tal cual como lo detallé acá, para blue, red, green vas a obtener un valor numérico, ¿ya? Y luego ese valor numérico lo mapeas a su respectivo color. Entonces, acá está mal, no es target, sino que es el color, sino que es el color ya encodeado. ¿Ya? Acá el color ahora, ya tu variable categórica pasó a transformarse a numérica. Esa es la gracia de las variables categóricas, eh, trabajarlas a numéricas para que los algoritmos las puedan abordar y hacer toda la magia que hacen detrás. Eso. Sí, gracias. Ahí, bueno, mira, me están preguntando si es posible compartir la presentación. Todo. Presentación, PDF y el Jupyter con los códigos. No hay ningún problema. Ya, excelente. Entonces, a la gente que está como en nuestro webinar, se los vamos a hacer llegar una vez que se lance como el video, también la presentación. De todas maneras, recordarles que esta presentación queda grabada y queda en nuestro canal de YouTube, que pueden revisar el link en el chat. Eh, no tengo más preguntas del público, no sé, anímense por ahí a lanzar una pregunta más, que aprovechemos que está Alberto ahí, Patricio, que preguntó sobre el target. ¿Logró entender? Claro que es el valor de salida, claro, lo que estoy buscando, efectivamente. Y agradece la aclaración. Eh, dale. No sé, no tengo más preguntas. No sé si quieres contar un poco, claro, eso. La ventaja, bueno, habías hablado claramente del CatBoost, pero en temas de tiempo nos habías contado que es mucho más veloz que sus antecesores. Sí, Eh, bueno, dentro de la filosofía de los modelos de árboles, el más rápido acá de todos, ¿ya? Es el LightGBN, que es un algoritmo también de gradient boosting, que también es bueno, pero la gracia que tiene es muy similar a lo que le llevó en cierto modo, ¿ya? Pero ese es el más rápido en términos de optimización. Ahora, si buscas optimización y quieres un resultado rápido, pero no tan preciso, te puedo sugerir el algoritmo de LightGBM, pero si tampoco CatBook se demora demasiado, no es mucha la diferencia en tiempo, va a depender mucho del algoritmo, de la data, entre otros. Pero el que en mi experiencia práctica, el que más se ha demorado es el algoritmo de XGBoost. Lectivo, sí, es Sí, bastante más pesado. Tenemos una pregunta y llegó una última pregunta de Juan Ollarse. Dice, bueno, gracias por la presentación y consulta, ¿qué tan sensible es este algoritmo a valores nulos? a valores nulos. Eh, Dado que la metodología es árbol, ¿ya? Ahí quizás no comenté, pero la gracia de los árboles, cuando estás trabajando un valor nulo, no son tan sensibles, ¿ya? No es tan sensible como cuando estás trabajando un modelo paramétrico, por ejemplo, una regresión lineal, donde tienes parámetros a estimar, una regresión logística, donde también tienes parámetros a optimizar, perdón. Ahí, cuando ya tienes nulo o datos atípicos, eso es muy sensible. Entonces ahí puedes tener problemas no sé, de que se te inflen esos parámetros, que los Claro, te errores residuales distorsiona, claro, se te distorsionan. distorsiona. Entonces, sin embargo, por la naturaleza de árboles, el algoritmo no se ve afectado ni por datos atípicos ni valores nulos. Ahora, claro, si tiene una target, perdón, si tiene una variable con el 90% de nulo, Ay, te perdimos, Alberto. ¿aló? ¿Me escuchas? Ah, hola, sí, ahí Sí. volviste. No, lo que te comentaba es que si tenemos una variable target que tiene el 90% de datos nulos, claramente no es recomendable. Claro, no, no Pero vas a dada poder la naturaleza, construir nada. claro, Sí, a imputar mucho, efectivamente. no. Entonces, bueno, dada la naturaleza que son de árboles, no se ven afectados. Vale, excelente. Eso.
Oye, buenísima la presentación. Comentarte y comentarles a todos los que siempre participan en nuestro webinar. Habíamos nacido como a nivel local, Chile, nuestro espacio seguro. Y a partir de hoy nos expandimos a lo que es Hispan. Hemos extendido nuestra invitación a todas las telefónicas Hispan, a todos los equipos de Data Science. He visto varios participantes de otros equipos, de bienvenidos, y todo el que quiera presentar o compartir un poco más de su trabajo. Este es un espacio donde también tenemos data scientists de otras compañías que hacen intercambio de experiencias, entonces nos pueden escribir por el canal de YouTube o al correo para que puedan participar si quieren. Esa es una buena noticia, nos expandimos. Muchas gracias, Alberto. Ahí la gente del chat también te agradece la presentación. No, Creo que es súper bueno que empecemos a ahondar más en todas estas nuevas técnicas, sobre todo ensambles y todo que está destacando un poco más en el mundo del Machine Learning. Y bueno, ahí pionero Alberto, cualquier consulta, por favor, con Alberto Díaz sobre todo lo que es modelos Boost. No sé si quieres sí, comentar algo más. yo encantado. Muchísimas gracias, siempre disponible ahí a aprender, ahí a lo que necesiten, sobre todo en esta área que es mi pasión, sobre todo los modelos Claro, de Machine Learning en sí. ¿Ya? claro, sí. Tratamos de crear eso también con el webinar, una comunidad donde podamos intercambiar Claro, información, conocimiento, experiencia, no sé, sí, memes. sobre todo la experiencia de las demás personas para mí es vital. O sea, Sí, como siempre tenemos invitados súper sí, por especiales y eso, apasionados de la uno solo data. se aprende de libros ni de Coursera, sino que la experiencia humana es lo fundamental. Eso es lo que te puedo comentar por ahora. Así que muchísimas Sí, gracias. gracias Alberto, gracias Karen, Fundación Telefónica y a todas las personas que participaron. Recuerden, van a recibir un nuevo correo con el video cuando esté ok, si lo quieren volver a revisar, y una nueva invitación para otra nueva sesión para que nos acompañen a seguir conociendo más de Data Science y las experiencias. Gracias a todos y nos vemos la próxima sesión.